Escogí, bueno, me presento, soy Ricardo, aunque me gusta que me digan Richard. Escogí el tema de poema esdrújulo. Mi tutor es el maestro Víctor, y ya dije mi nombre. Soy de la escuela, actualmente trabajo en la escuela de Buenavista de la zona de Sinapecuaro, que honestamente nunca me aprendo el nombre, entonces eso lo voy a omitir. La materia es español y como paso 1 puse los conocimientos previos. Como el poema me da la palabra me dice esdrújulo, como conocimientos previos puse los tipos de palabras que estaban por su acentuación. Me costó un poquito de trabajo acordarme de las 4 al inicio, porque generalmente ya en secundaria no lo manejamos. Entonces, el tipo de palabras por su acentuación son las agudas, que se acentúan en la última sílaba, las graves se acentúan en la penúltima sílaba, las esdrújulas, de hecho esdrújula es una palabra esdrújula, se acentúa en la antepenúltima sílaba, y la sobresdrújula, que son palabras ya más largas, se acentúan en la anterior a la antepenúltima, es decir, en la cuarta o quinta sílaba, contando de atrás hacia adelante. Como el tema lo desconocía, también por eso lo escogí. Entonces, también puse que era un poema, lo que yo pensaba que era un poema, y yo puse que es un texto que tiene una métrica y toca temas de amor. Eso fue mis conocimientos previos. El cuadro de dificultades ya es un poquito más extenso, y busqué una definición de lo que es poema, verso, prosa, rima, métrica, diptongo, triptongo, hiato, tipos de acento y tipos de palabra. Yo pensé que esta parte no estaba del todo correcta, por eso me di a la tarea de buscar los tipos de palabras o tipos de acento. Bien, ya entrando en definiciones, poema es una composición literaria que se concibe como una expresión artística. Generalmente trata temas de belleza por medio de la palabra. El verso es cada una de las líneas, y debe de cumplir con ciertas reglas de métrica, rima y ritmo. La prosa es el lenguaje, es la forma de expresión más natural. La rima es la repetición de sonidos finales de 2 o más vocales en un poema. La métrica, esta la voy a explicar, o voy a tratar de explicarla abajo. Diptongo es cuando en una palabra, en una sílaba, se juntan 2 vocales. El triptongo es cuando en una sílaba se juntan 3 vocales, se pronuncian. El hiato, esta palabra, a sugerencia del maestro Víctor, fue de que la pusimos para, ahorita lo explico un poquito más. El hiato es cuando en una palabra se juntan 2 vocales, pero se separan por un acento, es decir, ahí ya no hay un diptongo, sino ya deja de existir el diptongo porque hay una acentuación en una de las vocales y se convierten en 2 sílabas. Los tipos de acento, vi yo que eran el prosódico y el ortográfico, y los tipos de palabras que son por su acentuación son esas. El poema esdrújulo es el paso 3. Ya entramos en materias sobre el poema esdrújulo, que está escrito por Enrique Quesadas Luna. La primera parte, si lo notan aquí, acentuamos todas las palabras. Hay unas que están, bueno, si lo notan es con rojito,
me preguntaba el maestro Víctor que si todas las palabras se acentuaban. Entonces era así la duda que a mí me surgía, que decía, pues es que no, o sea, hay palabras que no. Entonces por eso también ocupamos los tipos de acento. Realmente todas las palabras llevan acento, aunque no lo escribimos. Entonces es ahí donde entra el acento prosódico y el acento ortográfico. Entonces por eso tomamos, puse los acentos en rojo a sugerencia del maestro Víctor, y eso también me sirvió para aplicar, por ejemplo, la definición de hiato. Aquí se ve, yo inicialmente conté la métrica de este poema, entonces yo contaba, por ejemplo, aquí como un diptongo, y conté siete sílabas, pero a la hora ya de buscar si las palabras eran agudas, graves o esdrújulas, me encontré con que esta se acentuaba en la I, y obviamente se separa el diptongo y me agrega una sílaba más. Entonces el poema ahí está, dice: una chava cándida con un novio escéptico discutían sin éxito cosas de su amor. Una escena clásica con un toque histérico que anulaba el léxico, les cambió el humor. Bien, el paso 4 fue la clasificación de palabras, que me adelanté un poquito, si eran graves, agudas o esdrújulas. Eso me sirvió para hacer el conteo real de lo que era las sílabas. El paso 5 fue la construcción de mi poema con palabras sinónimos de las palabras originales. Aquí, a sugerencia también del maestro Víctor, podía haber yo buscado cualquier sinónimo, pero la sugerencia del maestro Víctor es que tratar de conservar lo más la métrica del poema original, y aquí lo construí yo, la construcción de mi poema. Una chica ingenua con un ligue incrédulo debatían su victoria, cosas de su querer. Un número típico con un roce colérico que suprimía el lenguaje les varió el ánimo. Más o menos se conserva el ritmo y la rima. Si lo comparamos, son más o menos las mismas sílabas que en el original. Entonces esto sí me costó un poquito de trabajo, porque hay veces que tomamos como sinónimo la primera que se nos ocurre, entonces había que buscar ahí alguna que se acomodara a la métrica. Y de hecho, para ser honesto, soy bastante malo para los poemas, no es muy fuerte, entonces siempre me cuesta un poquito de trabajo. Bien, el paso 6 es la biografía de Enríquez Quesada Luna. Yo encontré que nació el 15 de julio de 1955 en la Ciudad de México. Está vigente, sigue escribiendo. Es un escritor y compositor mexicano de música para cine. Algunas de sus películas más importantes que ha hecho es Atlético San Pancho, que es una película mexicana, y Cilantro y Perejil. Entonces, la correlación de materias, español, obviamente por la escritura, historia por la biografía, y arte porque me quedó muy chida mi lámina. ¿Preguntas? Por ejemplo, acá vi que no acentuó algunas palabras. ¿Eso es parte de la exposición? ¿No acentúe? ¿Por dónde? Por ejemplo, número y vario. Sí, está acentuado. Sí. Hijo, ya ponte lentes, pues. Pero está mal. Sí, sí, El acento está mal, es el nu. Sí, aquí tenía duda. Bueno, ok, de las herramientas que utilicé para hacerlo muy rápido, hay una que se llama tulengua.es, obviamente es español. Entonces, por eso el detalle. Entonces, sí, el número yo siempre lo acentúo en la U, pero ahí me aparecía, y creo que dentro de todo el relajo fue donde un error. Ok.
Yo pensé que era parte así como de... No, es un error mío. Ah, ok. Si quieres platicarnos algo de tu experiencia, de la vivencia de la tutoría. Bien, yo, bueno, obviamente me sentí, de repente perdido porque hay conocimientos que de repente no deja de manejar uno, y cuando el maestro Víctor de repente preguntaba así como que duda uno de realmente lo que sabe, pero es más que nada por la falta de a veces de manejar o de estar, lo ve uno tan cotidiano que deja de uno de manejarlo. Por ejemplo, esta parte, hacer ese error ahí, yo de hecho lo tenía, lo tengo acentuado acá, mi apunte lo tengo acentuado, y por alguna razón a la hora de que lo paso, dije, ahí se va. Entonces, es asombroso porque de repente empezamos a descubrir y empieza uno a escarbarle, y es la parte padre de esta situación, porque dice, bueno, ya sé que son las palabras agudas, graves y estrúpulas, y ahora que sigue, bueno, poema, verso. Entonces, dentro de todas esas definiciones empieza uno a ver que para escribir un poema hay ciertas reglas, para verso igual, por ejemplo, la rima, la métrica, esta parte de hiato que yo no me acordaba yo. Entonces es interesante los tipos de acentos. De hecho, incluso no los mencioné, pero hay toda una gama de acentos. La pregunta que me hacía el maestro Pedro, si todas las palabras se acentúan, decía no. El maestro Víctor me preguntaba si todas las palabras se acentúan, y decía no, pues es que no, o sea, no se acentúan. Entonces, ¿cómo hablamos? Siempre hablamos con un acento. De hecho, en México tenemos muchos acentos. Entonces, y es interesante, o sea, aparentemente esos detalles que no son importantes cuentan mucho. Y no, pues creo que me siento contento, es un reto bastante grande, y es un compromiso bastante grande, porque ahorita ya me puso a asesorar al maestro Julio, perdón. Y así, de hecho todavía ni siquiera terminaba el tema, entonces era estar yo realizando mi tema, o sea, tratando de terminarlo, y de hecho me apuré más para poder asesorar correctamente. Entonces, lo que más, o el reto mayor que me enfrento yo es por mi forma de trabajar, de que siempre me preguntan y doy la respuesta. Entonces, el reto mayor es hacer las preguntas correctas para generar la motivación o la inquietud en mi tutorado. Entonces el maestro hacía preguntas bastante cizañosas, como para decir, espérame. Una pregunta. ¿Qué sentiste, Ricardo, cuando el maestro te preguntaba algo, tú contestabas y te decía que esa no era la respuesta correcta? Nunca me dijo que no era la respuesta correcta. O sea, que nada era más, lo que él esperaba. No, yo creo que nunca fue así. Siempre fue una... Creo que cuando la ventaja del maestro Víctor es de que ya sabe a dónde tiene que llegar o a dónde quiere llegar. Entonces, obviamente hace las preguntas pertinentes para llegar a cierto lugar. Nunca dice te equivocas o no. De hecho, no sé, desconozco qué tan latoso fui como tutorado. Pero nunca me dijo que estaba equivocado, o sea, nada me dijo, o sea, si funciona o no funciona. Por ejemplo, vuelvo al caso de que todas las palabras me la preguntó 2 o 3 veces. Todas las palabras se acentúan, entonces yo decía no, al principio le dije que no, pues ya, se quedó, hizo sus cosas otra vez y me volvió a preguntar 2 o 3 veces. Entonces ya después de tanto dije, bueno, no, es que aquí está la duda, algo hay que hacer. Entonces hay que, como tutor, yo creo que pues, obviamente ya tengo mucha experiencia, entonces hay que
saber llevar al dorado hacia dónde quiero llevar o hacia qué trabajo. Sin descalificarlo, eso es muy importante, sin descalificarlo, Sí, decirle sí, porque no- estás mal, lo estamos descalificando, entonces lo correcto, entonces por lo que tú comentas, Sí, es nunca decirle que está mal, sino que No, irlo nada guiando, más poner, o sea, irlo por guiando con ejemplo, las preguntas, como dijiste tú. Que el asunto es, ¿estás seguro? ¿Esto sí funciona así? ¿O cómo? Explícame por qué funciona así. Yo ayer, otra de las experiencias que me decías que soy bastante chismoso. Entonces, otra de las experiencias, por ejemplo, estaba haciendo mi lámina y estaba viendo lo que estaba haciendo el maestro Alex. Ya vaya, ya, ¿no? Entonces, se aprende pues, a través. De hecho, estaba yo aquí y volteaba a ver al maestro Julio ayer y era asombroso porque decían que el maestro Julio pensaba como extraterrestre. No, pues eso es diferente a Sí, entonces yo veía y decía, es que, o sea, hay varias formas de que cada quien concibe no una realidad, sino la forma desde el ángulo que lo ve. Estoy estudiando, preparando el tema de arcoíris y también, o sea, importa mucho el ángulo ahí y pues obviamente cada quien lo ve desde un ángulo diferente, pero no sé si haya más preguntas.